nuestra audiencia de EduTecnología. Mi nombre es Viviana Ulloa y voy a ser la moderadora de esta entrevista, la cual tendrá un enfoque totalmente educativo. Hoy contamos con una invitada especial, docente y especialista Erika Juliet Ríos González. Ella es docente en Humanidades y Lengua Castellana y egresada de la Universidad de Pamplona y especialista en las TIC por la Universidad de Santander. Cuenta con varios años de experiencia en el sector público y privado. Ella hoy nos va a hablar sobre educación. Específicamente, la especialista va a abordar 3 grandes interrogantes. El primero tiene que ver con esa gran diferencia que hay entre la educación del pasado y la actual. El segundo, los exponentes de la educación en el siglo. Y el tercero, conceptos claves, conocimientos y enseñanzas previas y el aprendizaje y la evaluación. Ahora, bienvenida, profesora Erika Juliet Ríos González. Muy buenos días a todos los que me están viendo y escuchando. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y poder abordar un poco sobre ese tema que es tan importante y crucial como lo de la educación. Quiero iniciar mi intervención con una frase muy importante de Paulo Freire y es: la educación se rehace constantemente en la praxis. Para hacer tiene que estar siendo. Claro, la educación está en constante innovación, ¿verdad? Y se innova cuando se aplican dichas teorías en la práctica docente. Pero no solamente es alardear de que hay teorías o de esas teorías y estrategias, sino que se deben llevar al quehacer educativo. Y se deben aplicar de una manera reflexiva y consciente con el fin de ¿qué? De poder transformar la realidad de la educación, que eso es lo que queremos nosotros los educadores. Muchas gracias, profesora Erika, por hacernos esta introducción sobre la importancia de la aplicación, las teorías y estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva crítica y reflexiva. Vamos a iniciar una pregunta bastante importante que muchos docentes y personas que les interesa el tema de la educación deben conocer, y es: ¿qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Vale, muchas gracias, Viviana. Todos sabemos que la educación ha evolucionado y sigue evolucionando. Y todo depende de ¿qué? De las necesidades educativas de nuestros estudiantes y obviamente del contexto donde ellos se encuentran. Una de las principales diferencias es el papel o el rol del estudiante. Anteriormente el estudiante era un ente pasivo y la educación se centraba más en el docente y no en el estudiante, porque se regía bajo un paradigma totalmente tradicional. Ahora es diferente, el estudiante es un ente más activo, participa, es un estudiante más crítico, analítico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el paradigma se basa ya no en lo tradicional, sino en lo constructivista. Otra gran diferencia es que ya no es el docente el centro de la educación, sino el estudiante. Otra gran diferencia es el rol que asumió el docente. Antiguamente era solamente transmisor de conocimientos y ahora en la actualidad los docentes ya somos más mediadores, más guiadores y facilitadores del aprendizaje. Otro aspecto importante en esa pregunta que tú me hiciste es el currículo. Anteriormente o en la educación pasada ese currículo era más fijo y se basaba solamente en contenidos. Ahora ese currículo es más flexible y se basa en competencias y en habilidades. En cuanto a la evaluación, que también tiene mucho que ver en esa gran diferencia de lo actual a lo pasado, es que la evaluación era más memorística y los exámenes eran solamente por una nota. Ahora ya son más integrales y se basan en proyectos. Antes no se le daba tanta prioridad a la diversidad, ahora sí. Todo se adapta a las necesidades de los estudiantes y de sus estilos de aprendizaje. Por otro lado, el trabajo anteriormente era más individual. En la educación de ahora o en el siglo actual es más colaborativa, más trabajo en grupo. Y yo considero que un plus muy importante en esa gran diferencia de lo antiguo a lo actual tiene que ver con la educación en las TIC. Anteriormente era muy nula, prácticamente era inexistente. Ahora el uso de las TIC y de la tecnología o de las plataformas digitales han contribuido mucho a esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Excelente aporte, profesora Erika. Si la educación actual forma ciudadanos críticos y creativos y la educación del pasado solo en transmitir conocimientos de forma estática, la segunda pregunta es: ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo?
Vale, esta pregunta la vamos a abordar desde dos perspectivas. Una a nivel educación y la otra a nivel área, porque yo soy docente de humanidades y lengua castellana. A nivel de educación tenemos a Howard Gardner, a César Cole y a Philippe. Ellos se centran en un enfoque totalmente pedagógico y psicopedagógico, ¿no? Donde los estudiantes, en este caso, son los protagonistas. Gardner, él trabaja todo lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples, que hay un niño que es más matemático, hay otro niño que es más músico. César Cole, él ya nos habla desde el aprendizaje significativo. Y Philippe, él ya nos habla es desde lo constructivista. Aparte de esos tres que se enfocan en lo pedagógico y psicopedagógico, tenemos a Fernando Sabater, que él educa en valores y en ciudadanía, que también es un aspecto muy importante en la educación. A Edgar Morin, él se va sobre todo a lo que tiene que ver con la formación integral. Y Manuel Caster, que su enfoque es más social, incluyendo los recursos educativos digitales o como tal la tecnología. Formar ciudadanos digitales. Ahora, a nivel de lengua castellana, encontramos a Daniel Casani, que él aboga por una enseñanza basada en prácticas donde su enfoque principal es el lenguaje, promover ese enfoque comunicativo y crítico en quienes, en los estudiantes. También tenemos a Lev Vygotsky con su teoría sociocultural del lenguaje y por último una que yo siempre trabajo y recomiendo, que es Isabel Solé, que ella se preocupa por el proceso de lectura y escritura, por aportar estrategias para poder trabajar, para poder enseñar a leer, pero comprendiendo y reflexionando lo que leemos y lo que escribimos. La última pregunta es, el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza y aprendizaje y evaluación? Vale, esta es una pregunta muy interesante porque, pues bueno, tiene varios aspectos para abordar. El primero es la cuestión de la activación de saberes previos, que todos sabemos que es un factor de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a permitir hacer una revisión de esos conocimientos que traen o que tienen los estudiantes de dicho tema, de cualquier tema. Pero para hacer esa activación de saberes debemos primero hacer diferentes juegos o diferentes actividades dependiendo de las estrategias que utilicemos para poder darnos cuenta de qué conocimientos traen los estudiantes, ¿no? Pero eso se tiene que hacer de una manera dinámica y lúdica. En el segundo, es todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual debe adaptarse a las necesidades o a los diferentes contextos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Todo centrado en un enfoque dinámico, lo vuelvo a repetir, e inclusivo, donde el educando sea un ente participativo y activo dentro pues, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el último es lo que tiene que ver con la evaluación, y esa evaluación está enfocada en desarrollar competencias en el fomento de habilidades a través de una evaluación formativa, pero aparte de ser formativa tiene que ser significativa. Algo tiene que quedar de ese proceso de evaluación. Muchas gracias, profesora Erika, por su valioso aporte, sobre todo en estos temas tan importantes para la educación. El equipo de trabajo de EduTecnología está muy agradecido por habernos aceptado la invitación y haber compartido con nosotros este espacio. Esperemos verla en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Viviana, por la invitación y a todo tu equipo de trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos despedimos de todos nuestros oyentes y televidentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.